Ayer a la tarde decidí llamarlo por teléfono porque tiene que ver un poco con lo que nosotros comenzamos el programa de hoy, escuchando ese corte de audio de Iñaki Gabilondo, en donde hablábamos sobre la pandemia de la ansiedad, y, y dije, bueno, voy a tratar de ver si puedo compartir esto con alguien que tiene mucha más experiencia que yo y que además siempre lo pongo en bretes y en problemas porque es una persona que yo considero que es muy inteligente y muy capaz, pero a veces le llevo problemas, ¿no?, con estas inquietudes. Está en línea Horacio González, quien es doctor en ciencias sociales, docente, además investigador, y bueno, trabajó durante muchísimos años durante los gobiernos de Cristina Fernández al frente de la dirección de la Biblioteca Nacional. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué Bien. tal? Bueno, voy a tratar de mostrar las cartas y quiero hacerte escuchar este audio de Iñaki Gabilondo y a partir de ahí ver qué podemos reflexionar sobre una pandemia que no solamente es sanitaria, sino que también afecta las ansiedades de las personas. Así que si querés escucharlo, Horacio, y sobre eso después comenzamos a charlar. Bueno, adelante. Por algo que ya puede considerarse cierto, que es esta pandemia de la ansiedad. O sea, hay una pandemia del coronavirus y ahí ya se puede aceptar una pandemia de la ansiedad, de la inestabilidad, de la inquietud. Se percibe, la gente está nerviosa, la gente está asustada, descolocada y en un estado extraordinario de inconfortabilidad, no poder hacer planes, no poder hacer proyectos. Vivir sin hacer proyectos es muy fuerte. Y no nos damos cuenta hasta qué punto vivíamos haciendo proyectos pequeños. El sábado nos veremos, iremos el lunes a Bilbao, a ver si vamos a la limitación de todo a la hora mismo, incierto ahora mismo, está produciendo un gran desasosiego. Y se va percibiendo. Yo noto crispación, la gente está descolocada, ¿no? Yo hablaría ya de la existencia de esta pandemia de la ansiedad, ¿no? Bueno, Horacio, yo pensaba recién cuando empezó el programa y escuchábamos este audio, en esos libros de autoayuda de verano, que te hablan que el secreto de disfrutar de la vida es el aquí y el ahora, pero parece que en una pandemia cuando nos dicen que tenemos que solamente intentar disfrutar del aquí y el ahora no nos va muy bien, porque nos genera tal vez mucha angustia saber que no hay un proyecto, aunque sea, como dice Iñaki, ¿no? Del lunes, bueno, él lo remite a voy a viajar a Bilbao, pero bueno, el lunes nos vamos a juntar a comer, la semana que viene vamos a ir a tal lado y ver una obra de teatro. Bueno, eso es muy difícil para el ser humano poder entenderlo en este momento, más la angustia de todo el andamiaje sanitario y la tristeza de las imágenes que vemos. No sé a qué te remite este momento y si alguna vez te pusiste a pensar en esto de los manejos de las ansiedades de las sociedades y estas cosas que le pasan también al individuo en medio de una pandemia. Bueno, te confieso que sí, que lo pienso todo el día, incluso ahora, Mm. que haces explícitamente la pregunta. Me parece que está bien lo que dice Gabilondo, le da un giro un poco, digamos, rápido al llamar pandemia a la angustia también, porque lo quita del ámbito donde la palabra tiene un sentido mayor, digamos, que es el ámbito de la enfermedad, de la infectología, del debate sobre la presencialidad, de la existencia o no de recursos vacunatorios para todo el mundo, porque en realidad este dislocamiento que hace del concepto de pandemia es posible, porque pandemia quiere decir algo que abarca a todo el mundo, ¿no? La expresión demia, de demo, de pueblo, de universo, podemos decir. O sea, es un mal que recorre todo el mundo y por lo tanto es muy fácil trasladarlo al plano individual de la angustia o al plano colectivo de la angustia. En ese sentido admito totalmente lo que dice de una forma rápida. Rápida digo porque hay que ver en qué momento trasladamos un concepto de uso. Cuando uno prende la televisión hoy, y la palabra me parece muy trasladada a todos los ángulos de la existencia. La emplean locutores, presentadores de programas, infectólogos, siempre hay un médico hablando, en fin, de algún modo, si uno respeta la expresión pandemia, la ubica
en el drama de los hospitales y lo que piensa cada uno respecto a cuando le toca la vacuna. Sí, Y sí. las cifras estadísticas, que es el otro personaje de la época, además del infectólogo, es el estadístico, ¿no? Que muchas veces se unen en la misma persona, mucho menos el psicoanalista, el psicólogo o el psiquiatra. Horacio. O el periodista que hace estas inferencias que me parecen bien, ¿verdad? No, Sí, en realidad lo que también creo que sucede es que toda la situación pandémica a los individuos nos ha puesto en un lugar tal vez mucho más violento para el no comprendimiento del otro, porque las realidades se ven todo el tiempo y uno sabe que ante esa realidad uno debe tomar una postura. Pero tal vez en épocas no pandémicas, uno tomaba una postura, pero como que todo el recorrido era como mucho más liviano. Hoy es todo tan catastrófico que también hasta la propia realidad nos hace ponernos en lugares más extremos, mismo por los hechos sanitarios que suceden a diario. Y también eso, hay como un tratamiento de relaciones que terminan en modos de comunicar un tanto más violentos. No sé mira, te cómo... diría que en principio me parece que sí, pero remarco el me parece, porque no me gustaría hacer una traslación tan amplia a una angustia colectiva que efectivamente existe, uno lo siente caminando por la calle, no es necesario pensar que se suprimió tu viaje a Bilbao, el solo hecho de dar clases por Zoom, Claro. el mundo tecnológico que nos rodea, muy abrupto, apareció de repente con nuevas posibilidades para usar la palabra pública, y eso tampoco es algo que de prosperar signifique un descubrimiento para la humanidad tan interesante. Por eso el debate sobre la presencialidad es tan arduo. Hoy defienden la presencialidad personas que están imbuidas de un fecundo desprecio por la vida humana y ponen restricciones a aquellos que quieren protegerla. Por lo tanto, hay un dilema de inversión del sentido de las palabras. La libertad hoy exige pensar en algunas cautelas y esas cautelas implican ciertas limitaciones y la libertad absoluta que proponen los que dicen viva la Pepa, me expongo porque no quiero vivir con restricciones, evidentemente están alimentando la idea que la muerte es posible y se puede generalizar más aún. Ante ese pensamiento, digamos así, que el debate político actual, tal como está instalado en la Argentina, es un debate angustioso, aunque los políticos que lo llevan a cabo pueden no percibir esa angustia, o de percibirla pueden dejarla no traslucir porque a nadie le gusta ver en forma pública un personaje angustiado. Por eso las estadísticas y el lenguaje infectológico recubre un poco la angustia. Entonces me parece bien que aparezca la viejísima cuestión filosófica de la angustia, pero me parece que tenemos que tener el cuidado de diferenciar la angustia de la experiencia individual. Cada uno efectivamente ve trastocado o interrumpido un sistema de proyectos, digamos. Al mismo tiempo hay un cierto consuelo para eso que nunca deja de existir. Es un consuelo más viejo que la existencia misma del hombre, el consuelo de la esperanza, digamos. Eso no lo podemos dejar de lado porque si no estaríamos ante una catástrofe final. Yo creo que la angustia presupone una especie de dialéctica con una suerte de envío hacia una salvación por la vía científica que entraña ciertos problemas, porque esto puede significar que los futuros gobiernos sean gobiernos científicos. El que hace la vacuna o el que la distribuye está en una posición de superioridad sobre la población en general, con el intermediario político que es el que las trae y aplaude cuando aterriza el avión con las vacunas, o un tipo de esperanza vinculado a la angustia, como siempre fue, que nos invite a pensar si una vez acabado esto, los implementos tecnológicos que estamos usando para el uso de la palabra, como ya te dije, el Zoom y otros tantos, pueden reanudar la vida del encuentro. Ya cuando comenzó la pandemia, un filósofo como Agamben, que fue destruido por todo el mundo, pensó que esto destruía el abrazo, impedía ir al sepelio de los familiares y dejaba todo el poder en el Estado. Ese tema fue tomado por las derechas internacionales, que el poder todo lo tiene el Estado. Hoy tenemos que
me parece, digo, para finalizar, replantear el papel de los estados, que no queden dentro del estado los sistemas de control que hay hoy, que sean reemplazados efectivamente por la ampliación de formas de libertad. Y en ese sentido te ofrezco a esta angustia que yo siento, que vos sentís, que realmente estoy encerrado en casa mucho más de lo que querría, te ofrezco una pequeña gotita, abro mi armario, agarro el gotero de la esperanza y lo presiono 2 o 3 veces porque salgan por lo menos 2 o 3 gotitas de esperanza, ¿no? Horacio, cuando yo pienso la política de este tiempo y sabiendo que uno entiende el periodismo y entiende a las sociedades, siempre poniendo el ojo sobre intentar ayudar y que estén mejor aquellas personas que no tienen posibilidades a tener sueños en su vida, a concretarlos, a los humildes, a sacar a personas de la pobreza, a no entender por qué este mundo es tan desigual. Cuando uno entiende el trabajo periodístico e intenta llevar una vida desde ese lugar, lo que me pasa cuando veo los avatares políticos es que si vos tenés, en este caso, a Patricia Bullrich, que es la jefa o la presidenta del PRO, que es uno de los partidos más importantes de la coalición, y bueno, y es la oposición casi en sí mismo, que te golpea la puerta de Olivos, ¿por qué Alberto Fernández no camina 200 metros y le dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no charlamos? ¿Te parece muy irracional que piense eso? Mira, eso no es posible por los dos caracteres tan diversos y además creo que sería una concesión gratuita al tipo de comportamiento de la Bullrich. Ella es una aventurera en el sentido más amplio y profundo del término. Una aventurera no mide consecuencias y a veces el papel del aventurero puede ser festejado. En la historia mundial hubo grandes aventureros, que no solo en las historias que leímos cuando éramos chicos, sino hoy mismo el aventurero se presta a una opción que puede ser de cualquier tipo. La opción a la que se prestó Bullrich como aventurera, esto viene de los años 70 en Bullrich, ese aventurerismo es un aventurerismo de derecha, digamos así. Hay otros aventurerismos más interesante, el de Loren de Arabia, te digo, para poner un caso de la historia del siglo XX, donde hay una idea de la existencia libre y compleja. En Patricia Bullrich hay simplemente un aventurerismo. Si lo comparás con Alberto Fernández, evidentemente es una persona que muchas veces se lo ve como tibio, o sea, la expresión circula mucho alrededor de él, como alguien responsable, como alguien que ofrece un discurso tenue, que no llega al dramatismo final que tienen las cosas. Bueno, mi idea es parecida a esa, aunque por supuesto lo apoyo porque no veo otra cosa hoy, y por esa misma razón no veo la utilidad de que una persona de esa índole, a la que respete, me parece que si toma decisiones las toma con entera responsabilidad, se entreviste con una aventurera. No resultaría eso. Ahora, podría ser interesante literariamente, pero no resultaría. Sí, tal vez es hasta una imagen un poco naif, ¿no? Pero bueno, yo entiendo eso. No, pero entiendo por qué lo dijiste, porque la verdad que son preguntas provocativas interesantes. Ahora, ¿considerás que el presidente Alberto Fernández en este devenir toma conciencia que no se puede gobernar si no se contempla la mirada del otro, por más que la mirada del otro esté alejada de los convencionalismos que uno considera que hacen que una sociedad crezca y sea más igualitaria? Mira, que hago así es para pensar, ¿no? Para ganar tiempo. porque evidentemente la Argentina durante los últimos años, al no poder comprender el lado opuesto, nos ha llevado a 42% de pobreza y a todas las infinitas endebleces. No es por la mirada aparentemente restringida que tiene Fernández, esos son son procesos de mucho tiempo, pero que terminó generando una sociedad que está muy aferrada a mantener sus propias divisiones y a no poder comprender que tal vez hay que bajar y saber que en una sociedad, en definitiva, tenemos que gobernar comprendiendo la mirada del otro, por más que consideremos que la mirada del otro es equivocada en los conceptos que uno considera que debe tener una sociedad a nivel crecimiento. Eso, la verdad que el planteo que me haces te diría es así.
Comprender la mirada del otro es también saber en qué momento provocás vos una modulación que permite un diálogo. Si mirás al otro y lo percibís de un modo tan hostil, como hiciste la comparación entre el diálogo Patricia Bullrich y Alberto Fernández, te diría, esto no es posible hoy bajo condiciones de comprensión profunda de lo que pasa, porque hay una hostilidad permanente, en el caso de Patricia Bullrich, que tampoco la responsabilizaría a ella. Para corregir un poco lo que digo y responder a tu pregunta, revisaría las condiciones en que se dio la política argentina en las últimas décadas y en el modo en que operó una derecha comunicacional, financiera, bancaria, exportadora de cereales sobre la base casi de una ilegalidad respecto al pago de tributos. Entonces todo eso forma parte de un país muy difícil, con el cual hay que hacer varias cosas. Una es dialogar, sin la menor duda, pero la otra es poner con mayor firmeza las estipulaciones necesarias para que este gran poder que se forjó en la Argentina en las últimas décadas ceda un poco o bastante de los grandes privilegios que ha tenido. Eso me parece que es el problema argentino, ubicar las proporciones reales del privilegio y tomar medidas importantes respecto a eso, medidas que tienen que ser firmes, democráticas y efectivas. En ese sentido, la crítica a Fernández se puede hacer de distintas maneras. Una, la crítica que puede hacerle la derecha argentina, que hoy ni sé si se puede llamar así, pues es un complejo de intereses muy oscuros, interrelacionados con poderes mundiales muy fuertes. Y la otra, la que la apoyamos a Fernández y pedimos más determinación en cuanto a estas decisiones que hoy están en gran medida puestas en términos de impedir que la Argentina despegue como un país con, digamos, que distribuya la riqueza de una manera más justa. Esto tan simple que te digo está siendo impedido por sectores muy privilegiados que se revisten de mantos de mucha oscuridad para, a pesar de que tienen todos los medios de comunicación a su servicio, casi todo el sistema financiero a su servicio, y aliados internacionales que ni sabemos bien quiénes son, pero que hay una geopolítica de esas alianzas también es pero Horacio, en el modo en que se distribuyen las vacunas también, ¿no? Horacio, pero ¿no considerás que tal vez el gran desafío del Frente de Todos es pararse arriba de toda esa gran melange y decir, bueno, en el caso de Alberto Fernández yo soy presidente y tengo que ir hacia un episodio de diálogo porque esto no va ni para adelante ni para atrás? Cuando me hacen esta pregunta yo vacilo un poco, las veo como preguntas interesantes, por supuesto. Vacilo un poco porque yo tengo para seguir con Gabilondo, ¿no? Sí. Yo tengo esta angustia claro. ¿Qué hago con este apoyo que tengo con Fernández? Vos te lo digo con toda franqueza. Sí. Yo apoyo al gobierno y apoyo a Fernández, pero tengo una angustia específica, de las tantas que tengo cuando voy al mercado de la esquina y al supermercado y a la panadería, que son angustias de otro tipo. Sí. Tengo la angustia de que veo que efectivamente hay medidas más profundas que se pueden tomar y no se toman. Entre otras, la que vos mencionás como la comprensión del otro. Eso también creo que Fernández lo hizo de una manera débil y hasta cierto punto inocente, porque si ese otro era la reta, hoy vemos que las proposiciones que tiene la reta respecto al cuidado que hay que tener en la ciudad respecto a las escuelas no están siendo cumplidas acabadamente. Hay un juego muy riesgoso ahí ante el abismo respecto a la presencialidad en las escuelas, aunque reconozco que eso es un debate infinito, porque yo soy partidario de toda presencialidad, soy partidario de volver a la presencia. Mi angustia, entre otras cosas, le agregaría a Gabilondo y lo agregaría a vos, es que nuestra vida tiene que tener un núcleo esencial primigenio, que es la presencialidad. Ahora, cuando aceptamos que haya una no presencialidad en ciertas situaciones como esta, de peligro y de angustia, tenemos que aceptarlo en relación a determinaciones gubernamentales no autoritarias, acompañadas por nuestra propia voluntad de recrear la vida. Entonces esa es una cuestión muy profunda que quizás yo podría decirte que el gobierno la podría haber dicho de una manera que también resultando quizás más angustia, más firmeza en decirlo. Eso te lo acepto totalmente, ¿no? Es que también yo no viví esa época, ¿no? Pero vos
fuiste una persona que vivió con mucha vocación de social esos años. Y la imagen de Perón siempre se lo destacó con ese abrazo con Balbín. Y me parece que la sociedad, más allá de entender vericuetos enormes que no vamos a resolver en esta charla sobre el peronismo y lo que fue el general Juan Domingo Perón, siempre se lo vio como un gesto para la sociedad muy loable haber abrazado a Balbín. Y entonces a veces no puedo comprender cómo no se desciende hacia esas actitudes, sabiendo que a la larga, si querés hasta verlo desde una cuestión de rédito, a la sociedad le generaría mucho rédito saber que en este momento uno, que es presidente de la nación y que maneja el poder en esta circunstancia, se aviene a generar esas actitudes hacia el opositor o hacia el oponente. Mira, me planteas por supuesto un tema, planteas muy bien temas muy difíciles. Porque ya te lo dije ayer, Horacio, para hablar de cosas simples no te iba a llamar. No, me la hace difícil en este sentido también, porque lo planteas con toda amabilidad y yo te tendría que decir amablemente que no estoy de acuerdo con vos, aún siendo un planteo que admito como absolutamente viable y un tema de discusión muy profunda. Yo te preguntaría, ¿con quién se tendría que abrazar hoy de modo que ese abrazo sea productivo, enfático, que proponga una aureola de tranquilidad a las personas a las que vos te referís? Yo, por supuesto, ¿quién negaría eso? Pero ¿cuál sería el sujeto de ese abrazo? Y ese es un dilema que excava muy profundo en nuestra conciencia. A mí me gustaría que haya un abrazo de esa índole, pero me da la impresión que los huecos están... no en vano, los inventores de la grieta... Porque la grieta es un concepto que se ha inventado por la tradición más conservadora de la Argentina y de los medios de comunicación más dedicados a inventar conceptos que no son adecuados, porque la grieta quiere decir el mal, y el mal quiere decir que lo está produciendo una corriente de ideas en la Argentina, con todos los defectos que tiene, pero que intenta algunas transformaciones posibles. Bueno, no voy a emplear la palabra grieta, voy a emplear que hay la palabra hondonada. Hay una hondonada muy grande en la Argentina. Tiene que haber una especie de infectólogo de hondonadas que arregle esto con una costura muy fina, y no le pidas al presidente que busque abrazarse rápidamente con personas que lo atacan de una manera muy arbitraria. Yo creo en esos abrazos, pero antes hay que despejar el campo de la discusión política, de la argumentación política, de todo lo que hoy la impide, a ese abrazo, a esa conciliación, digamos. O tal vez ir a buscarlo. El gobierno en que la impida, ¿no? O tal vez ir a buscarlo, y yo algunas veces en este programa dije, bueno, aunque sea intentar ir hacia la búsqueda, y si el otro no quiere, bueno, dejarlo expuesto. Y la sociedad va a saber que quedó expuesto y no quiere. Mira, te diría que todo lo que vive el gobierno hasta ahora es lo que ha pasado, la atención de Fernández hacia todos los medios de comunicación que le son adversos. Por supuesto vos dijiste Patricia Bullrich, ahí reconozcamos que eso es difícil, pero con todos los demás personajes de la oposición me parece que ha tenido una disposición con las reuniones con Larreta. Me parece que si eso se acabó, no podríamos decir con toda franqueza, iluminados por la razón, digamos, que eso ha sido responsabilidad de Fernández. Fernández está en un dilema difícil, obviamente. Digamos, está la perspectiva que vos señalás de su insuficiencia presunta respecto a que no convoca a sus adversarios más radicales, más drásticos, digamos. Y otros que acompañan su gobierno también lo critican de tibieza, de que no avanza como es debido. Por ejemplo, hoy está recibiendo muchas críticas sobre la cuestión de la llamada hidrovía. Y son críticas a las que yo me sumo, porque efectivamente el Paraná no puede ser tan maltratado como lo está maltratando el gobierno. Para eso hay muchas explicaciones, pero que no convencen, porque ahí sí hay que tomar una decisión más enfática. Bueno, ¿con quién se tiene que abrazar? Y con las grandes cerealeras que exportan en gran medida sin pagar tributos. La idea del abrazo que tenés vos, yo la acompaño, digamos, tenés una idea generosa del abrazo. Y yo no es que no sea generoso, porque estoy a punto de quedar mal. Yo también quiero el abrazo, porque me parece que hay que ponerle ciertas condiciones. Sí, no, en eso estamos de acuerdo, pero
Pero bueno, me gustaría tal vez tener un presidente que esté por arriba y sobrevuele todo eso y diga... No, eso a mí también, eso a mí también. En definitiva, la sociedad me va a recordar porque fui una persona que intenté en las Sí, circunstancias pero más hay que difíciles tener, ir hacia el diálogo. pero primero tenés que tener el mapa tan oscuro de esta sociedad. Lo que tenemos que decir ante lo que vos formulás aquí con tanta precisión, digamos, es que primero hacer una especie de cartografía, digamos así, de lo que es Argentina hoy, y cómo llegó a este punto de forjar grupos políticos, grupos sociales, tipos de manifestaciones, tipos de lenguaje, formas de conversación tan irritantes y lo que habitualmente se denomina el odio, que habría que definirlo mejor, pero que está circulando tanto como la angustia, digamos, para volver al principio de la conversación. Y una vez hecho ese mapa, sí es posible elevarse y crear condiciones de un nuevo diálogo, pero desentrañar, tanto como un infectólogo desentraña las posibilidades, no siempre tan claras, de hasta dónde puede llegar el virus, cuáles son sus cepas, cuáles son sus transformaciones. Habría que transformar este núcleo último que tiene la Argentina, que es el profundo recelo que hay en el país, recelo que tiene que ver con cuestiones de clase, con cuestiones de distribución de la renta, de la riqueza de la Argentina, del propio porvenir de la Argentina. Una vez desentrañado con el lenguaje que corresponda, no el lenguaje que se usa tan bruscamente, tanto en la Cámara de Diputados como en los medios de comunicación, y entonces ahí me parece que la cuestión del abrazo adquiriría otras connotaciones más favorables, como la que vos querés y que yo también quiero, ¿no? Bueno, gracias. Yo por lo pronto sé que hay algo que puedo conseguir, que es mandarte un abrazo. Así que buen fin de semana. También. A vos sí te mando un abrazo. Fue muy buena. Creo que hay un pespunte en desacuerdo entre nosotros, pero gracias a que pudimos hablarlo de esta manera, ese pespunte puede perfectamente ser revisto, rehecho y reconstituido como un acuerdo futuro, ¿no? Muchísimas gracias como siempre, Horacio. Te mando un abrazo fuerte. Bueno, gracias a vos. Chau, chau. Buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros era Horacio González, quien es doctor en Ciencias Sociales, docente, además fue el director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina durante muchos años.